Era un fin de semana, el sábado 3 de julio de 1976. El rey llamó al Palacio de la Zarzuela a Adolfo Suárez, un político desconocido para la mayoría de la nación. Al día siguiente, domingo, el ya presidente del gobierno regresaba a su domicilio de la madrileña calle de San Martín de Porres, conduciendo su propio automóvil utilitario. Empezaba entonces Adolfo Suárez su gestión política al frente del país. En el primer Consejo de Ministros se sentaba un gobierno formado por hombres jóvenes de una media de 50 años. Aquel gobierno encaraba una larga tarea que se ha venido a denominar la transición política. A los pocos días, una movida sesión en las Cortes derroga diversos artículos del Código Penal por los que quedaban despenalizados y, por tanto, autorizados los partidos políticos. En aquellos primeros días, Adolfo Suárez se desplaza a París para iniciar un diálogo con los dirigentes de la Europa occidental hacia la que ya se encamina España. Pronto, el gobierno Suárez concede una primera amnistía. Eran las claves del inicio de la transición. El 10 de septiembre de 1976 se celebra un Consejo de Ministros de indudable interés. Se aprueba el proyecto de ley para la reforma política y se retiran de las Cortes los anteriores proyectos de modificación de leyes fundamentales. Ese mismo día, más de 100 emisoras de radio interrumpían sus emisiones para conectar con Radio Nacional. Adolfo Suárez convoca a todo el país a una tarea de protagonismo y solidaridad. El presidente solicita al pueblo español para que exponga su voz como vía para resolver los grandes problemas políticos de la nación. En las primeras encuestas realizadas después del discurso, un 60% de los consultados se sienten ahora más optimistas de cara al futuro. El primer gran triunfo político del presidente Suárez fue conseguir que las Cortes franquistas aprobaran mayoritariamente esa ley para la reforma política que el 17 de diciembre de 1976 era refrendada por todo el pueblo español. Suárez ganaba así credibilidad ante toda la oposición democrática que había patrocinado la abstención. El primer paso de la transición democrática quedaba así asentado. El siguiente paso fue la convocatoria de las primeras elecciones democráticas. Los partidos pasaban a la legalidad, incluyendo el sorpresivo golpe político que supuso la legalización del Partido Comunista, y se preparaban de cara a los comicios. Después de aquellas primeras elecciones, Suárez asume de nuevo la presidencia tras ganar esa convocatoria al frente de la Unión de Centro Democrático. En ese mismo año consigue otra baza política, los llamados Pactos de la Moncloa. El nuevo gobierno se encara con otro tema, la redacción de la Constitución, aprobada por el pueblo español en diciembre de 1978. La atención a las autonomías regionales es una de las constantes en los primeros días del gobierno democrático que encabeza Suárez. Tras varios meses de negociaciones, se restablece provisionalmente la Generalitat. La comunidad autónoma vasca inicia asimismo su andadura. Diseñado de alguna manera lo que iba a ser el nuevo Estado democrático, y tras el referéndum constitucional, se abre paso a unas nuevas elecciones generales que Suárez vuelve a ganar a primeros de marzo de 1979. El presidente Suárez obtiene la investidura el día 30 de ese mes con el apoyo del PSA, UCD y CD. Se forma el tercer gobierno presidido por Adolfo Suárez. A partir de ahora se inician los grandes problemas. El paro, el terrorismo y el problema autonómico parecen irresolubles. Las tensiones se inician dentro y fuera del propio partido. La fulgurante carrera del presidente sufre los primeros contratiempos.
En el problema autonómico y en el tema económico es donde coinciden todos los observadores políticos a la hora de señalar los fundamentos de la actual crisis. A finales de 1980, la tasa de desempleo ascendía al 11,6% de la población activa, más del doble que en Alemania Federal, Francia y Gran Bretaña, la más alta de los países de la OCDE. El fracaso político sufrido en Andalucía y los subsiguientes desastres electorales en el País Vasco, Cataluña y Galicia han servido como telón de fondo en múltiples acontecimientos de índole social y político. Las elecciones al Parlamento catalán y vasco tuvieron un denominador común: la primacía de los partidos nacionalistas y el deterioro progresivo de las fuerzas políticas de implantación estatal. El presidente Suárez ha sufrido, junto a todos estos acontecimientos, continuas tensiones dentro de la UCD entre sus distintas familias políticas. Ya en las últimas elecciones generales, muchos observadores coincidían en el desgaste que había supuesto la transición para Adolfo Suárez. A pesar de todo, y con la relativa mayoría formada en torno a Suárez después de estas elecciones, el gobierno encaraba sus grandes temas pendientes para la consolidación democrática de España. Los aspectos económicos y de orden público adquirían tintes preocupantes. La catástrofe para UCD del referéndum andaluz y las elecciones del País Vasco y Cataluña llevaron a primeros de mayo de 1980 a que el presidente Suárez efectuara una remodelación de su gabinete con el cambio de 6 ministros y la salida de los representantes del ala liberal de UCD y de miembros de tendencia socialdemócrata. Pocos días más tarde, se producía en el Congreso de los Diputados un debate político que centraba la atención de todo el país. En ese pleno del Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba una moción de censura. El gobierno Suárez superó la votación, pero para ello solo contó con el apoyo de los diputados de UCD. Ese momento ponía de relieve para algunos la soledad del gabinete recién elaborado. Así, el cuarto gobierno Suárez aguantó poco más del verano. En el último septiembre, todas las tendencias ideológicas de Unión de Centro Democrático retomaban alguna cartera ministerial. Los llamados varones volvían al Consejo de Ministros. Se forma el quinto gobierno de Suárez con 3 ausencias importantes: el ex vicepresidente económico Fernando Abril, la de Marcelino Oreja y la de Ricardo de la Cierva. Con este gobierno, el presidente Suárez se acercaba al Congreso para solicitar la confianza de la Cámara. Esta ocasión iba a ser aprovechada de nuevo para que todos los grupos políticos de la oposición expusieran sus críticas a Suárez y saltaran a la opinión pública las luchas internas dentro de la propia UCD. Ya en julio de 1980, la Comisión Permanente Centrista plantea a Suárez en una importante reunión junto al embalse de Santillana la necesidad de que modifique su política. Por otro lado, según muchos observadores, Landelino Lavilla, presidente del Congreso de los Diputados, se iba configurando como alternativa a Suárez dentro de UCD. Las críticas a Suárez dentro de su propio partido le llevaron a formar el ya citado quinto gobierno, colocando en ministerios claves a personalidades procedentes del sector socialdemócrata, apartando del gabinete a 4 ministros democristianos. A pesar de esta remodelación, las críticas no se amainan. Suárez obtiene la confianza del Congreso con 180 votos, los de su partido, la minoría catalana y el grupo andalucista. El voto andalucista es conseguido por la última lectura constitucional aplicable a la autonomía andaluza, que satisface en principio al PSA. Pero Andalucía vuelve a ser centro de atención cuando el partido del gobierno sufre un importante revés electoral en las elecciones parciales celebradas en Sevilla y Almería. UCD pierde los 2 escaños de Almería que le pertenecían y en Sevilla desciende del segundo al cuarto lugar a escaso margen de Alianza Popular. El tema económico, como ya expusimos al principio, no ha sido ajeno a la crisis. El déficit de la balanza de pagos se aproxima a los 5.000 millones de dólares, el más alto de nuestra reciente historia económica. Y el déficit del sector público ronda los 500.000 millones de pesetas. Las discrepancias dentro del partido gubernamental, que a lo largo del pasado año tuvieron un reflejo en temas tan importantes como el divorcio o la ley de autonomía universitaria, culminaron semanas antes de la dimisión de Suárez con el anuncio de un manifiesto crítico que cuestionaba la política del presidente y pretendía configurarse como alternativa dentro de la UCD en el suspendido Congreso de Palma de Mallorca.
La huelga comenzó a las 4 de la madrugada del pasado martes. El conflicto tenía su origen en la falta de entendimiento de la Subsecretaría de Aviación Civil y el Cuerpo de Controladores en las reivindicaciones salariales de los controladores del espacio aéreo. Las negociaciones se iniciaron formalmente el pasado 15 de enero. Algunas demandas sociales fueron atendidas enseguida, pero las desavenencias llegaron en los temas económicos. La reivindicación planteada por los controladores contempla una retribución básica de 114.632 pesetas mensuales para los de menor categoría, a las que habría que añadir un incentivo aproximado a las 20.000 pesetas en concepto de productividad o especial penosidad. La Administración tan solo está dispuesta a aceptar una retribución básica de 90.739 pesetas mensuales, que resulta de aplicar el 12% de aumento salarial establecido este año para los funcionarios en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Como complemento retributivo, los representantes de la Administración accedieron a una cantidad de 16.000 pesetas por varios conceptos. Al comenzar la huelga, las autoridades del sector la conceptuaron como de salvaje e inesperada. El Comité Nacional de Controladores, en un comunicado hecho público, rechazó estos calificativos. Mientras tanto, las salas de los dos principales aeropuertos del país, Madrid y Barcelona, permanecieron prácticamente abarrotados. El mal humor y la desgana eran la tónica dominante de los pasajeros que esperaban viajar. A las 7 de la tarde del pasado martes, la Subsecretaría de Aviación Civil anunciaba que en las 12 horas anteriores, 68 vuelos habían sido cancelados, además de todos los servicios del puente aéreo Madrid-Barcelona. En la ciudad condal, 32 vuelos se habían cancelado y el retraso medio era de 2 horas por vuelo. En Sevilla, 4 de estos vuelos habían sido cancelados, mientras que en Palma de Mallorca solo 2. Las restricciones establecidas por los controladores consistían en dar salida a un aparato cada 20 minutos en los aeropuertos y cada media hora en los puntos de entrada en el espacio aéreo español. A medida que iba desarrollándose esta huelga de celo, los controladores civiles ponían de manifiesto su situación. De hecho, el vicepresidente de la Federación Internacional de Pilotos había denunciado la inseguridad del tráfico aéreo en España en julio del pasado año. Planes a corto y medio plazo ya aprobados dejan sin validez la citada denuncia. No obstante, los controladores han manifestado en repetidas ocasiones su desconfianza hacia la Administración por incumplimiento de promesas. A principios de enero, difundieron un comunicado en el que avisaban de que el tráfico aéreo iba a sufrir trastornos si la Administración persistía en su actitud. A pesar del anuncio, todo hace suponer que han elegido las fechas del comienzo del Congreso UCDista en Palma para que sus reivindicaciones alcancen mayor difusión. Con la huelga de celo de los controladores, la confrontación entre los miembros del denominado sector crítico de UCD y sus correligionarios quedaba aplazada. En algunos sectores del partido no entendían cómo una huelga de celo de los controladores no había sido prevista, a pesar de que se habían anunciado manifestaciones de este sector de trabajadores del tráfico aéreo. El pasado miércoles, en plena efervescencia de rumores y cábalas, miembros del sector crítico de Unión del Centro Democrático estudiaron su estrategia en el caso de que la ejecutiva del partido no aceptase su propuesta para decidir la rápida celebración del Congreso. El pasado jueves, a las 3:30 de la tarde, la agencia Europa Press confirmaba la dimisión del presidente del gobierno. El tema del Congreso de la UCD daba un vuelco insospechado. Casi simultáneamente, las agencias de información confirmaban la noticia del final de la huelga de celo de los controladores aéreos. Un tema histórico había relegado a un segundo plano los temas informativos de la semana. La dimisión del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pone en funcionamiento por primera vez el mecanismo constitucional para la sustitución del jefe del Ejecutivo. Una vez producida la dimisión de Adolfo Suárez, el inmediato paso constitucional, para el que no existe plazo, es la consulta del rey con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. En cuanto a Unión de Centro Democrático, partido al que pertenece el presidente que ha dimitido, le sustituye al frente de la UCD, según sus propios estatutos, el secretario general, es decir, Rafael Calvo Ortega. Este, en el plazo máximo de 60 días, deberá convocar al Consejo Político para proceder a la elección del nuevo presidente por y entre sus miembros. Puede darse el caso de que sea el segundo Congreso centrista quien eligiera definitivamente a su nuevo presidente. Tras las consultas, el rey, a través del presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla,
propondrá un candidato a la presidencia del gobierno sobre el que la Constitución no establece ningún condicionamiento ni requisito, aunque parece normal que sea parlamentario. El propio Adolfo Suárez u otro miembro del gobierno cesante podría ser el candidato propuesto si así lo estima el monarca como consecuencia de las consultas realizadas. El candidato deberá exponer el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cámara, que solo se entenderá prestada por mayoría absoluta, esto es, por el voto a favor de 176 diputados. La Unión de Centro Democrático cuenta en este momento con 165 escaños en la Cámara Baja, por lo que necesitará, en el caso de que cuente con todos sus votos, 11 más procedentes de alguna de las minorías parlamentarias. El Partido Socialista Obrero Español cuenta con 119 diputados, el Grupo Comunista 23, Coalición Democrática y Minoría Catalana 9 respectivamente, el Partido Nacionalista Vasco 7, los andalucistas 5 y el Grupo Mixto 13 diputados. Sumados los votos de todos los grupos, serían suficientes para sacar adelante un candidato no perteneciente a UCD. Si el candidato propuesto no alcanzara dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después. La confianza se entenderá otorgada si obtuviera la mayoría simple. Si efectuadas estas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura de presidente del gobierno, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento, y a los 2 meses, de no alcanzarse esta mayoría, el rey convocará elecciones. Obtenida la confianza y nombrado por el rey candidato, el nuevo presidente propondrá al monarca el nombramiento de los miembros de su gabinete, a cuya toma de posesión concluirán las funciones del gobierno saliente.